Y resulta que hemos recorrido el mismo camino y llegado a las mismas conclusiones. Así es como la acuñación recae en la antigua casa oseca llamada de 84 monedas por minuto. En 1823 era algo impresionante, algo que hoy diríamos que es lento, pero para esa época era ciencia ficción, para que ustedes asocien un diseño con los otros claramente. ¿Sí? Seguidamente será el turno de apreciar al licenciado Miguel Morucci, socio vitalicio del Centro Numismático Buenos Aires y presidente del mismo en los periodos 2000, 2002, 2016, 2018. Asimismo, es miembro emérito de la Academia Argentina de Numismática y Medallística y miembro honorario de la Asociación Numismática y Medallística de La Plata. Miguel es autor de numerosos artículos y publicaciones sobre los medios de pagos privados en Argentina, sobre monedas bonaerenses y sobre monedas columnarias y de busto de Potosí. También ha realizado el catálogo de medallas sanmartinianas y premios militares del Museo de los Corrales Viejos, entre otras publicaciones. Hoy nos ilustrará acerca del bicentenario de las primeras monedas bonaerenses. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a las autoridades del Centro Numismático por haberme invitado a dar esta charlita. Y en segundo lugar, también agradecerle a Fernando por haber, como es de costumbre ya, ayudado en la parte técnica del PowerPoint. La idea es un poco variar el ángulo de mis colegas anteriores que han hablado, aunque continuando con la historia que ellos han expuesto, voy a arrancar a partir de la pérdida del Alto Perú y de la seca de Potosí por los ejércitos patriotas. Bastante bien y gustosamente escuché que al joven doctor Wasserman explicar esta parte muy importante de nuestra historia, donde lamentablemente perdimos el Alto Perú y la seca de Potosí, y por lo tanto las primeras monedas que fueron acuñadas para las Provincias Unidas en dicha seca se fueron diseminando a lo largo del territorio y, como bien explicó él, muchas de las provincias estas de la época se vieron en la necesidad, más allá de los aspectos gubernamentales y oficiales, de emitir durante un periodo crítico que fue entre 1815 y 1825, se produjo esa necesidad imperiosa de la falta de cambio menor para las transacciones chicas, al punto que fue una característica común para todas las provincias, por ejemplo, los almaceneros, los pulperos, todas las transacciones diarias o pequeñas que se tenían que llevar a cabo no disponían de, como hablaban, el cash, el efectivo o la moneda con qué hacerla. Y entonces comenzaron a proliferar una serie de vales, de señas y pecas, como le dicen algunos, en distintos lugares, que no tenían otro respaldo que el del propio dueño del establecimiento o del comercio que atendían. Estas Provincias Unidas, a partir de distintas cuestiones y de regiones que ocupaban, tenían distintas necesidades históricas, políticas y económicas, pero sin embargo todas sufrieron esta necesidad de acuñar para paliar esta situación complicada. Y esto fue, como también lo decía Martín Wasserman, gracias, que muchas comenzaron a emitir moneda feble de dudoso fino de la plata,
Así, por ejemplo, La Rioja comenzó con sus macuquinas en 1821, Tucumán también con sus macuquinas, pero de fecha anómala, Mendoza y Salta para hacer circular de alguna manera las monedas sospechosamente falsas, resellaron piezas autorizando en forma oficial su circulación. Por ejemplo, Mendoza utilizó el resello Fidelidad de las famosas balancitas que se estampaban en ellas. A su vez, en Salta, Güemes también autoriza la circulación de moneda, si se quiere, feble, con un resello muy particular, que era el monograma de la palabra patria. De manera que todas estas provincias tuvieron esa necesidad de paliar la emergencia y escasez de numerario menor. De la misma forma, la provincia de Buenos Aires se le presentó esta necesidad y, por supuesto, tratándose de una de las ciudades más importantes, ¿vos me estás pasando, Per? ¿O yo sin querer pasé la foto? Ah, yo la pasé bien. De la misma manera decía que la provincia de Buenos Aires sufrió estos inconvenientes, pero con un problema adicional, que no era un distrito minero ni estaba cerca de él, de manera que no podía obtener la materia prima necesaria en forma inmediata para poder acuñar sus piezas de menor valor. Así es como en 1815 el director supremo Carlos María de Alvear comenzó a estudiar las ventajas que pudiera tener la acuñación de moneda de cobre en el exterior. Se produjo un dictamen en ese momento que aconsejaba la acuñación con el agregado que se diera a estas monedas una denominación bastante, la que están observando fueron las primeras monedas del Bicentenario, obviamente. Pero este dictamen sugería algo muy novedoso, y que es la denominación de argentinos. A muchos les podrá llamar la atención, pero esto es una perlita que encontré hace poco tiempo y que está muy lejos de los llamados posteriormente argentinos de la moneda nacional, de la ley de 1880, digo bien. Este término fue utilizado en forma oficial por primera vez en el himno nacional argentino, y si ustedes alcanzan a leer toda la letra del himno nacional van a ver que allí, pero no es que la palabra argentinos sea desde esa época, ya venía desde Europa, pero el himno hizo que esta palabra se popularizara. O sea, ya todo el pueblo comenzó a hablar de argentinos. Por eso en este dictamen, como gran novedad, se decidió que se le podían poner el nombre de argentinos a estas monedas. Quienes firmaban este dictamen fueron Damián Castro, Justo Lynch y Mariano Tagle, personajes conocidos de la época. De todas formas, todas estas cosas que les estoy contando no prosperaron y no se materializó la orden de emisión todavía de moneda menor. Hasta que en 1818 el nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, volvió a impulsar este proyecto. Pueyrredón retomó la iniciativa pidiendo opinión a un experto cuyo nombre era Miguel Lamberto Sierra y elevó la propuesta al Congreso. El dictamen de este especialista, conocido con el término de memoria, implicaba la conveniencia de acuñar 19 millones de monedas de cobre en 3 valores diferentes. Pero resulta que su propuesta era inviable. ¿Por qué? Porque proponía hacerlas o acuñarlas en la Seca de Potosí, seca que estaba ocupada por los españoles, obviamente, y tampoco entonces resultó viable porque aún el Salto Perú y la Seca estaban ocupadas. Siguió transcurriendo el tiempo
y las cosas se complicaban cada vez más en Buenos Aires por la carencia de monedas de pequeña denominación, como dije antes y expliqué de los comerciantes. Es entonces cuando aparece aquí el nombre de Bernardino Rivadavia, quien logra, el 22 de octubre de 1821, la autorización de su proyecto por parte de la Junta de Representantes. Es decir, la Junta le autoriza el proyecto propuesto a Rivadavia y que en su artículo primero dice lo siguiente: para acuñar fuera del país moneda de cobre que supla convenientemente el servicio que es insuficiente en el día el medio circulante del país. En consecuencia, en 1821, desde el gobierno nacional, desde el gobierno de las provincias, se contrata a un agente del gobierno en Londres, cuyo nombre es Hewlett, Heard y compañía, como agentes para que se ocupen de la acuñación de estas pequeñas monedas de cobre hasta cubrir un total inicial de 50.000 pesos para una primera etapa. Hoy hablábamos con Fernando del tema porque estas piezas se enviaron para mí, por la información que tengo hasta el día de hoy, se enviaron en 2 etapas. Ya van a ver que más adelante en el decreto hablaban de 100.000 pesos, es decir, el doble de dinero para invertir en esta acuñación. Pero evidentemente la primera etapa se entrega en 1823, como vamos a ver, que son unos 50.000 pesos, y el resto recién en 1824. Así es como la acuñación recae en la antigua casa o ceca llamada de Soho Mint en Birmingham, cuyo propietario era Matthew Robinson Boulton, hijo. Y acá debo recordarles que se viene arrastrando también numismáticamente un error que este año muy bien explicó el contador Sánchez Abrego cuando concurría a Tandil, que no es la casa de Robert Boulton, sino que el nombre verdadero del propietario de esta ceca, Soho Mint, era Matthew Robinson, hijo. Matthew Robinson Boulton, por supuesto. Este señor, dueño de la ceca, en realidad era el heredero de la misma y el heredero de otra firma anterior y mucho más importante, que era la Boulton y Watt. Boulton padre, junto con Watt. Este último, Watt, era hijo de John Watt, un escocés que inventó el vatio, y que posteriormente esta fábrica de Birmingham, que se funda en 1788, ustedes están viendo un grabado porque después esta casa en 1850 se modifica totalmente y pasa a otra diferente. Entonces la idea era mostrarles la casa original donde se acuñaron los décimos del 22 y 23. Decía que Matthew Robinson Boulton aprovecha la herencia de la otra fábrica de Boulton y Watt para que le provea de maquinaria, de que fabricaban máquinas, entre otras cosas, las famosas máquinas a vapor, a inyector. Y fue llevando a esta ceca estas máquinas especiales hasta llegar a 8 de ellas, máquinas de vapor a inyector de doble efecto, que iban y volvían, para acuñar, capaces de acuñar unas 84 monedas por minuto. Algo que hoy diríamos que es lento, pero para esa época era ciencia ficción. 84 monedas por minuto en 1823 era algo impresionante. Así que imagínense ustedes, tanto hablo del cobre tanto como de plata. Imaginen ustedes que Inglaterra se propuso con esa tecnología prácticamente como proveedor de muchos países del mundo de las monedas de la época.
La Soho Mint sugirió que las monedas encargadas por el gobierno argentino tuviesen la perfección de acuñación de las monedas inglesas. Y esto, que parece una simple frase hecha así, tirada al azar, va a cobrar importancia después cuando saquemos al final las conclusiones de por qué ellos se sugerían o hacían esta sugerencia un poco para hacerse marketing y conseguir mejores negocios. Aceptada la propuesta, las piezas fueron acuñadas y resulta que en marzo de 1823, unas 4 millones de monedas de 1 décimo, como el que estábamos viendo antes, estas fueron depositadas en barriles y enviadas a Buenos Aires. Según el diario Argos de Buenos Aires, del miércoles 30 de julio de 1823, da esta información interesante que también me facilitó Fer. Dice: ya se halla en circulación la moneda de cobre, que después de tantas investigaciones políticas se había creído ventajosa y estaba reservada para un gobierno de más fibra y actividad. Ella, la verdad, no tiene el carácter de verdadera moneda, porque según la expresión del sabio Say, es como una cédula de crédito o un signo que representa una porción de plata demasiado pequeña para acuñarla. Esta subdivisión de la plata nos era ya muy necesaria para satisfacer de un modo cómodo las pequeñas necesidades de la vida. Las señas introducidas por los pulperos lo estaban demostrando. Un poco lo que recién hablábamos. Y acá voy a hacer otra comparación. En realidad, las monedas llegan a Buenos Aires y entran oficialmente en circulación una semana antes, el 23 de julio. Y el diario Argos lo publica una semana después, el 30 de julio de 1823. La comparación es igual a la anterior. En 1823, publicar una semana después la noticia de que estaban circulando es como publicar hoy en televisión: está ocurriendo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Salvando las distancias. Todo este proceso fue durante la gestión de Martín Rodríguez como gobernador, y siendo su ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores quien fuera nuestro primer presidente, Bernardino Rivadavia. Él tuvo a cargo la responsabilidad de la implementación. Estas monedas que ustedes están viendo no son iguales que las primeras que les mostré. Estos son ensayos. Previo a este envío o a esta primera remesa que se envía a Buenos Aires, seguramente se enviaron estas piezas, que son unos pocos ensayos, y que llegaron seguramente ese mismo año a Buenos Aires y que son exactamente iguales que las piezas de circulación, pero presentan dos diferencias. Esto es para que los numismáticos puedan tener una noción de lo que ocurría. En primer lugar, las piezas de circulación son normalmente reversos moneda. Los ensayos son reversos medalla perfectos. Para los que no están habituados, reverso medalla es girar sobre su propio eje y que queda siempre vista correctamente. Reverso moneda es que cuando queda pata para abajo, cuando ustedes hacen el giro. Ahora, muchos de los que acostumbran a coleccionar Buenos Aires me dicen: pero en los catálogos hay también piezas de circulación que son reverso medalla. Sí, es cierto, las hay, pero no son ensayos. Estos ensayos tienen una posición de reverso medalla perfecta, exacta, y una tecnología de terminación muy especial propio de los ingleses. Mientras que las otras, las de circulación, no son reversos medalla perfectos, siempre tienen un pequeño giro de 1 o 2 grados hacia izquierda o hacia derecha. Ahora, la otra diferencia también está en la coloración.
La coloración de los ensayos son un poquito más rojizas, mientras que la de las piezas de circulación son más amarronadas. Esta es la forma de distinguir un poco los ensayos porque son piezas muy similares de las de circulación. Estos hechos son puestos de relieve por otra parte de las Provincias Unidas, como el caso de La Rioja, de Mendoza y hasta de Santiago del Estero, que también emitieron piezas con fecha de 1823, haciendo una especie de seguimiento hacia lo que había comenzado a realizar Buenos Aires. También para paliar la misma emergencia, la falta de numerario menor. En cuanto al diseño de las piezas, muchos sostienen que por sugerencia de la propia Ceca, de la Soho Mint, y también de la empresa que hacía de agentes del gobierno, que era la Hewlett, Hertz y compañía, se tomó como modelo una pieza fabricada 2 años antes por los mismos ingleses y por la misma Ceca en la isla de Santa Elena. Como ustedes pueden apreciar, Santa Elena, en inglés por supuesto, halfpenny, medio penique, y la fecha 1821. Ahora, del otro lado, la similitud es que ambas llevan el escudo de armas. La de Santa Elena lleva este y, por supuesto, el 10º lleva el escudo argentino. Pero si hacemos un ensamble de ambos reversos, van a ver que el diseño es exactamente el mismo. ¿Sí? Se observa, el diseño es prácticamente lo mismo. Obviamente con el lógico cambio de leyenda y de fecha. Pasemos ahora a otra pieza. Otra vez, ¿no? Esto es un ensayo extremadamente raro, fabricado en la misma Ceca de Soho Birmingham. Su factura es la misma que los 10º, con el lógico cambio de leyenda. El escudo argentino con el medio sol asomando. Buenos Aires, 1824, un quinto. Prácticamente es el mismo diseño. Y ustedes preguntarán por qué la incluyo ahora en esta charla, que es por el bicentenario de los 10º. En realidad lo hago porque nacieron en la misma cuna y porque están incluidas en el mismo documento. Documento que les voy a mostrar en un momento y que se guarda también, como mostró antes Martín, en el Archivo Histórico de La Plata. Este es el documento, por supuesto firmado por Rivadavia, quien estaba a cargo de la operación, pero que es un documento muy interesante porque es una minuta que vale la pena leerla en particular. En su artículo primero dice que queda facultado el gobierno para ordenar la producción de moneda de cobre bajo la división, ley y condiciones que detallan las copias adjuntas 1, 2, 3 y 4 y las adicionales expresadas en el pliego número 5. Artículo 2. La fabricación de la moneda de cobre será, por esta vez, en la cantidad proporcional a 100.000 pesos. Lo que les estaba comentando anteriormente. Acá está el total de ambas remesas que se enviaron. Recuerden que la primera fue de 50.000 y el decreto habla claramente de 100.000, que es el doble, que son las que entraron en el 24. La primera dice, la división de la moneda será la de una correspondiente a 20 por un real de plata, proporcional a 5 centésimos de real, y la otra correspondiente a 10 por un real de plata, en la proporción cada una de 10 centésimos de real. Es bastante confuso entenderlo, ¿no? Para ellos también, pero para ellos fue peor, porque después se equivocan. Sin embargo, está bien expresado esto.
Matemáticamente está bien expresado. El tema es que gracias a que lo pusieron de esta manera, después viene el error. La segunda cláusula dice: los precios de la fabricación de la moneda dividida como expresa el artículo anterior serán los que en proporción corresponden a los propuestos por el fabricante en su contestación manuscritas en las copias número 2. Y ahora viene lo más interesante. El diseño de una y otra moneda será, por un lado, las armas nacionales con el cordón circular que tiene el modelo remitido, se está refiriendo al anverso, y por el otro, el cordón y la guirnalda circular que tiene el mismo modelo. En el centro, el año de la fabricación, que está correcto, y alrededor, en la parte superior, Buenos Aires, también correcto en el diseño. Y en la inferior, subrayado, un décimo en la moneda mayor y un quinto subrayado en la moneda menor. Repito, un décimo en la moneda mayor y un quinto en la moneda menor. ¿Está bien? No. Error matemático grave, tratándose de un gobierno. De manera que, bueno, el documento termina. Ustedes pónganse lo que le decía en Campana con Alfredo, cuando dábamos la charla. Pónganse en lugar de los ingleses, que están acostumbrados a convertir libras en florines, en chelines y en peniques. Cuando leen esto, ¿qué habrán pensado? Termina con: el relieve de las armas, inscripción y guirnaldas deberán ser más alto que el que tiene el modelo remitido. Los comisionados del gobierno en Londres, se refiere a la Casa Hewlett, para recibir de la moneda y librar el pago estipulado, deberán antes, por el reconocimiento de 2 peritos, que los tenemos acá presentes, no sé si la señora, se fue la señora, por el reconocimiento de los peritos, verificar si dicha moneda está en todo conforme a los términos contratados. Resultando estar conforme, los comisionados librarán al pago y harán la remisión acompañando el certificado de los peritos que han verificado el reconocimiento. Y así termina la minuta firmada por Rivadavia. Y ustedes saben, me voy a permitir un pequeño paréntesis para contarles otra perlita que yo desconocía. Haciendo estas investigaciones, descubro que muchos o algunos documentos importantes de Rivadavia no están con su firma, sino con un número de identificación. 38. Sí, señor. Exactamente. El 38. No me pregunten por qué, no lo conozco, no lo sé. Así que si ustedes en algún momento están revisando archivos y se encuentran con esa clave, como dice acá Jiménez Puig, el número 38, es como si estuviera firmando Rivadavia. Respecto de este error, entonces, los ingleses piden aclaraciones al respecto. Aclaraciones que en realidad nunca les llegan y que poco tiempo después el gobierno decide que solamente se emitan a la circulación los décimos del 22 y 23. Pero ocurre que los ingleses ya, como esta pieza estaba incluida en el documento de encargue de las primeras remesas, también elaboran y acuñan ensayos de un quinto del 24 como este, que aunque muy pocos, muy raros, pero que los acuñan, pero solo con la lógica inglesa, que pesan el doble que los décimos del 23 y tienen también casi el doble de diámetro, como diciéndoles, corrijan el error. Bien. Cambiamos de... Lo que les estoy mostrando ahora es un tercer ensayo. Tal vez este ensayo es el más controvertido y polémico de toda la monedación bonaerense, por su diseño, por su origen, por su circulación. Vamos a tratar de dilucidar algunas cuestiones.
Como ustedes pueden ver, la pieza está hecha a imitación de las monedas patrias, con una intención claramente nacional, con la leyenda en unión y libertad por un lado, igual que las piezas patrias, el escudo nacional, sin el sol que corona, distinto a los décimos que tenían el sol asomando arriba del escudo. Y por supuesto del otro lado, provincias del Río de la Plata. Bueno, la fecha 1823 y el valor 1/8 a secas, igual que los décimos en este caso. Por su diseño, esta sería la cuarta pieza en cuestión, junto con las monedas patrias, con las primeras monedas de La Rioja a imitación de las patrias, y con el 8 soles de 1815 que fabricó la provincia de Córdoba. Esta sería la cuarta que se agregaría a la remanida e interminable polémica de cuál es el anverso y cuál es el reverso. Polémica que yo no pienso alimentar ni discutir desde esta tarima, pero que lo saco a colación para que ustedes asocien un diseño con los otros claramente. ¿Sí? Bien. Como hasta en cuanto al origen, que es otra de las cuestiones. El origen de esta pieza, según Alejandro Rosa en 1898, supone que fue hecha en Chile o en Córdoba. Lo de Chile lo supone quizás por la abundancia del cobre, pero lo cierto es que Chile en esta época no estaba en condiciones de amonedar, de recibir pedidos extranjeros de amonedación. En todo caso era al revés. Recién los primeros cobres independientes chilenos se hicieron en 1851. Así que esto de Chile hay que descartarlo completamente. Y en cuanto a lo de Córdoba, bueno, lo de Córdoba, calculemos que en 1823 la ceca de Córdoba estaba inactivo. Probablemente él lo sospecha porque ahí fueron a parar los cuños patrios, aunque en 1823 ya habían sido trasladados a La Rioja, creo que 2 años antes, en el 21. Y posteriormente, tanto el doctor Ferrari como el doctor Mitchell se inclinan por atribuirla a la tradicional ceca inglesa de Birmingham, que es la que hablábamos hace un ratito, que yo les mostraba, y aducen determinadas razones, entre ellas las buenas relaciones que nos unían con los ingleses, la acuñación de los décimos como antecedentes, y también una cosa muy curiosa, pero antes de esto quiero decirles también que Ferrari y Mitchell hicieron una visualización correcta de las acuñaciones y las emisiones y se dieron cuenta que era una pieza tecnológicamente europea, o sea, incapaz de que alguna ceca sudamericana hiciera una pieza de esta calidad. Así que esa fue otra de las razones que esgrimieron. Pero ¿por qué fotografiamos el canto? Esta fotografía es del museo, ¿no, Marina? Que mandaste con el canto. Sí, esta es la razón más importante para asociar la fabricación de este ensayo a Birmingham. Fíjense el canto, que tiene un acanalado estriado oblicuo muy característico de las monedas inglesas de fines del siglo XVIII y principios del XIX, como por ejemplo la rueda de carro esa de los 2 peniques de 1797, bueno, que tiene la misma canaladura. Así que no cabe duda sobre el origen después de estas razones. Podríamos esgrimir más, pero creo que con esto es más que suficiente. Cugnetti, por su parte, aporta también el mismo argumento en su catálogo de 1964 y deja constancia de algo muy interesante, que en todo su peregrinaje por bibliotecas y archivos, que no fueron pocos, hablando de Cugnetti, nunca encontró ningún documento ni proyecto que hable sobre esta pieza. Así que damos por sentados algunas cuestiones,
que nos habla la misma pieza. Son deducciones que nosotros encontramos estudiando la pieza. Con respecto al valor, quiero mostrarles otra cuestión. Este pequeño sector que están viendo pertenece al libro de Pedro de Angelis y fue publicado en 1840 como descripción de un monetario del Río de la Plata. Y esta última parte, donde coloca las monedas de cobre, incluye abajo de todo, con el número 152, un párrafo que dice: un real acuñado en Birmingham en 1823 y que nunca fue puesto en circulación. Analicemos esta frase. Acuñado en Birmingham en 1823. Probablemente De Angelis no haya hecho el mismo análisis que nosotros acabamos de hacer. Pero él dice que está acuñado en Birmingham. Pero no olvidemos que De Angelis es contemporáneo de esta pieza. Él vivió esta acuñación, o sea que seguramente ha tenido información de primera mano de que había sido hecha en Birmingham. No necesitó hacer las deducciones que nosotros estamos haciendo. Ahora dice que nunca fue puesto en circulación. Si nunca fue puesto en circulación, obviamente no hay decreto y por lo tanto se trate de un ensayo o una pieza de presentación o de pretensión. El único tema es que De Angelis, quizás por alguna razón justificada, en vez de un octavo de real, pone un real. ¿Por qué lo hace? Porque lo confunde con un octavo de peso plata. En lugar de poner un octavo de real, pone un real pensando que el peso plata de 8 reales, ese es el error que comete De Angelis. Razones puede haber varias. Ya en otro país, en esa época, se habían hecho piezas de cobre de 1/4 y 1/8 de peso. Y él era contemporáneo, así que no sería extraño de que se haya confundido fácilmente. Me refiero a Perú. Así que bueno, si 10 monedas de 1 décimo que vimos antes representan un real, 8 de estas representan lo mismo. Pero además, en un estudio que hicimos vez pasada y presentamos los ensayos con Alfredo Alé en Campana, descubrimos que de las piezas que se conocen o que estuvimos contando, que hasta ahora serán unas 10 o 12 más o menos, ¿no, Alfredo? Más de la mitad están circuladas, lo cual quizás tiene bastante que ver con la necesidad de la época. Partimos de que la causa inicial era la emergencia y la necesidad de moneda menor. O sea que no sería nada raro que estas muchas o la mayor parte de estos ensayos hayan entrado en circulación por necesidad. Todas estas deducciones y argumentaciones que la pieza fue esbozando de por sí, ya que no tiene partida de nacimiento, como dije antes, más algunas cuestiones técnicas, fueron compiladas y escritas por el recientemente fallecido doctor Fernando Chao, en la obra Monedas de Emergencia 1815 y 1823, cuyo capítulo están viendo ustedes en pantalla y dice El misterioso octavo de 1823, y que fue presentado en el 2016 junto a los otros 3 autores. La satisfacción personal, si ustedes me lo permiten, es que puedo transmitirles, es que sin habernos puesto de acuerdo anteriormente con Fernando, y después de haber leído, poco después de su fallecimiento, sus eruditas conclusiones sobre esta pieza,
y partiendo de argumentos y preguntas diferentes, hemos recorrido el mismo camino y llegado a las mismas conclusiones. Sus argumentos técnicos son admirables. Chao me ha demostrado en los últimos años que era un excelente investigador, presentando cuestiones históricas, económicas y políticas, entre ellas la relación entre el peso plata y el cobre en relación a la onza Troy, o los 8 reales españoles que estaban circulando resellados en Inglaterra por el valor de 5 shillings. Gracias. Además, estableció la relación de 60-1 entre el penique de cobre y la corona de plata, comparando su semejanza con el 64-1 entre el peso plata de 8 reales y el octavo de real. ¿Por qué digo 64-1? Si un octavo de real se necesitan para un real 8 monedas, y para el peso plata se necesitan 8 reales, 8 por 8 son 64. Para un peso plata se necesitan 64 octavos de real. O sea, evidentemente una relación muy interesante surgida de su investigación. En cambio, mis argumentos fueron más deductivos y más sencillos tal vez, y partieron de una pregunta referida claramente al diseño, de lo que antes hablaba. ¿Cómo y por qué, fue mi pregunta, una moneda de pretendido diseño nacional, a imitación y leyenda de Provincias Unidas, fue introducida con fecha 1823 entre los décimos y el quinto de real? El quinto de real de 1824 y los décimos del 22 y del 23. ¿Por qué? De un diseño totalmente diferente. Las conclusiones fueron las mismas. Habiendo descifrado su valor facial y las necesidades de contar con un numerario menor que reemplace a la plata, más la última tecnología que disfrutaba Inglaterra fabricando monedas de excelente calidad, y más aún sin un testigo documental que la certifique, ni con esperanza de hallarlo por los años transcurridos a la fecha, obviamente si después de tantos años no aparece ningún decreto, ningún documento, y encima de gente que ha recorrido bibliotecas y archivos históricos como Cugnetti, ya perdemos las esperanzas de encontrar documentación sobre esta pieza. Creemos que se trata de una propuesta o muestra no solicitada ni requerida que se le hacía a un gobierno que no estaba totalmente constituido y que aún le faltaban unos 30 años para lograrlo. Creo que se está refiriendo a la Constitución. Pensando en la cuestión política que podría abrirse una nueva emisión nacional como la de Provincias Unidas, este es el resumen de la conclusión que llegamos a ambos sin habernos puesto de acuerdo antes. Sin embargo, él concluye con algo más, que me voy a permitir leerlo como un pequeño homenaje ya que no está. Concluye Chao: esto lo hacían, como sucedió con otros países a lo largo del mundo, para captar todos los mercados que sabían que no contaban con los adelantos técnicos de los que ellos disfrutaban, ni de las mismas posibilidades de lograr piezas de semejante calidad. Era el equivalente a un muestrario de sus habilidades y adelantos técnicos para lograr acuñaciones en comisión. Es lo mismo que realizara años más tarde la American Banknote para lograr que se les adjudicara la impresión de billetes que circularían en nuestro país y por todo el resto de América. Por mi parte, puedo agregar que un caso similar, también expresado por Alfredo en la última charla que dio en la Academia,
son los ensayos del grabador Fabricio Zuccotti, uno de carácter provincial, que dice provincia de Buenos Aires, y otros dos de carácter nacional. ¿Sí? Para mí es un caso claramente similar a este. Son monedas de pretensión. Con respecto al octavo, y para terminar con esta pieza, voy a hacer una sugerencia, y queda nada más que como eso, como una sugerencia, para aquel que se ocupe en el futuro del próximo catálogo de monedas argentinas, ya que el autor del último está fallecido, cortar de una vez por todas con incluir esta pieza en la monedación bonaerense. Esta pieza no es un ensayo provincial, en todo caso debería pasar al capítulo de ensayos nacionales, o en su defecto abrir un nuevo capítulo de monedas de pretensión. Pero simplemente es una sugerencia personal. Y tampoco sé quién se va a ocupar. Para finalizar esta presentación, y volviendo al tema central que nos ocupa el día de hoy, que es el bicentenario de los décimos, quiero mostrarles una noticia última y dónde fueron a parar los famosos décimos del bicentenario. Este ejemplar de la Gaceta Mercantil, con fecha 24 de abril de 1827, momentos en que ya se había extinguido el Banco de Buenos Aires y había abierto sus puertas el Banco Nacional, dice: habiendo empezado a circular la moneda de cobre con que por decreto del 26 de marzo último se mandó al Banco Nacional recoger y cambiar las cédulas de 10 y 20 décimos, como sería impropio que al mismo tiempo concurriesen con dicha moneda provisoria en la circulación los décimos de cobre de la ley del 22 de octubre de 1821, que pertenecen a la escala de la ley de la moneda permanente de la nación, para quitar los inconvenientes y perjuicios que son obvios, el presidente de la República ha acordado y decreta. Artículo primero. Se prohíbe por ahora la circulación de los décimos de cobre de 1822 y 1823. Y por consiguiente quedan suspendidos los efectos del decreto del 23 de julio de 1823, que son los que los habilitaba a la circulación. Con un decreto anulan el otro. El Banco Nacional es obligado a cambiar los décimos del que habla el artículo anterior, que se le presentaren al efecto, por igual cantidad, valor nominal de la moneda que está autorizado a emitir por el decreto del 26 de marzo. Tampoco maestro. El ministro de Hacienda hará ejecutar el presente decreto a quien corresponde y lo hará insertar en el registro nacional. Firmado Rivadavia, Salvador María del Carril. Quiere decir que con este decreto están anulando el decreto de los décimos y aprovechan el ingreso a la Argentina de un grabador procedente del Perú, que se llamó Francisco Vincent o Francis Vincent, quien graba los nuevos cuños de 5 décimos de 1827 y 1828 sobre las monedas de décimos del 22 y 23. Y lo voy a mostrar con 2 monedas defectuosas, raras de hallar, pero muy comunes en el archivo del museo, para que ustedes vean claramente que las acuñaciones se han hecho. Fíjense que esta pieza es muy interesante, tiene 27 y 1823, las 2 fechas, y esta otra tiene los 2 valores, acuñado reverso sobre anverso, 5 décimos sobre 1 décimo, y la fecha del 1827 quedó aquí en el canto prácticamente de la otra pieza. Esto es simplemente para mostrarles en forma exagerada que no hay duda que fueron reacuñados
sobre todo las emisiones del 27 y el 28, porque en 30 y 31 fue al revés, ya habían llegado los nuevos cospeles de Europa y la mayoría fueron hechas sobre cospeles vírgenes. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Le hace entrega del acrílico recordatorio Luis Marton, vocal del Centro Numismático Buenos Aires.